Estaremos predicando bajo el tema la transformación del alma. La transformación del alma. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 3 del 1 en adelante. Dice así. Una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de vosotros mismos, sino de vuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. La palabra del Señor está bendecida. Dejen la Biblia cerca y que vamos a seguir leyendo. La verdad que el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios hizo una obra en el apóstol Pablo, porque la manera que Pablo hace su relato en esa carta es increíble. Cuando uno se conecta en el Espíritu con lo que él está diciendo ahí. Bien, nosotros sabemos que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo físico es este y es dado para vivir en la tierra. Es un cuerpo que está ligado a lo terrenal. ¿Por qué? Porque todos los espíritus que están en la tierra tienen que tener un cuerpo físico. Ahora bien, pero también tenemos un cuerpo espiritual que está compuesto por el alma, por la mente, por el corazón y las emociones. Es decir, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él. Lo que el hombre tenía era imagen divina y semejanza divina. Entonces, la mente del hombre tenía semejanza divina, el corazón tenía semejanza divina y las emociones tenían semejanza divina. Ahora, cuando el pecado entra al mundo, afectó el cuerpo físico y también afectó el cuerpo espiritual. Porque el cuerpo físico envejece por causa de que entró el pecado. Si Adán no hubiese pecado, nunca hubiese envejecido. El envejecimiento y el deterioro del cuerpo es causa del pecado que entró al mundo por Adán. Ahora bien, pero así también como el cuerpo físico se va deteriorando, así mismo el cuerpo espiritual se va deteriorando. Es decir, que el pecado afectó la mente, afectó el espíritu, afectó el corazón y afectó las emociones. Todo esto, ¿qué provocó? Bueno, provocó que nosotros tuviéramos una desconexión y un apagón espiritual. Pero ¿qué fue lo que provocó este apagón? ¿Qué fue lo que provocó esta desconexión, esta descomposición del alma? Creer en la mentira. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a ellos que el día que comieren, ciertamente moriréis. Pero la serpiente, que es tipo sombra y figura de Satanás, le dijo que no iban a morir. Que ellos podían comer del árbol y no iban a tener el efecto de la muerte. Es decir, ellos le creyeron más a lo que dijo Satanás que a lo que dijo Dios. ¿Qué pasa? Esto tuvo un efecto en términos espirituales. Creer en la mentira te hace esclavo de la mentira. Y el alma es afectada, la mente es afectada, el corazón es afectado y las emociones son afectadas. ¿Por qué? Por creer en la mentira, porque nosotros nos enlazamos con lo que creemos. El alma se enlaza con lo que cree. Pero cuando el alma se enlaza con una mentira, el alma comienza a vivir en esclavitud por causa de la mentira.
Y eso, la mentira, ¿qué hace? Creer en la mentira afecta nuestra manera de pensar y afecta nuestra manera de vivir y nuestra manera de caminar. Por eso, cuando Dios vio después del pecado lo que había sucedido con el hombre, dice las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 6, dice 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de sus pensamientos, de su corazón, de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace cuando el alma está afectada, que los designios de tus pensamientos es completamente al mal. Ahora bien, el propósito de Dios en la redención del hombre es elevar al hombre a nivel de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre descendió en su manera de pensar. Y la intención de Dios es que el hombre comience a elevar sus pensamientos, porque los pensamientos del hombre son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Y los caminos del hombre son muy diferentes a los caminos de Dios. Entonces Dios quiere que los pensamientos de Él sean nuestros pensamientos y que su camino sea nuestro camino. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros comencemos a caminar en su camino. Y eso solamente puede lograrse si llegamos a ser seres espirituales. Pero para ser seres espirituales, ¿qué debe haber? Debe haber un nuevo nacimiento. Debe haber un nuevo nacimiento en el espíritu, pero debe haber una transformación del alma. ¿Para qué? Para que la mente comience a funcionar de manera espiritual, el corazón comience a funcionar de manera espiritual y las emociones también comiencen a funcionar de manera espiritual. De tal manera que Dios quiere llevar al hombre a ser un ser espiritual, pero esta vez que sean dirigidos por el Espíritu de Dios. Ahora bien, Dios le dio la promesa al pueblo de Israel de que vendría un pacto donde Dios iba a hacer todas las cosas nuevas, en términos espiritual. Dios le dio una promesa de que el espíritu iba a ser nuevo, que la mente iba a ser nueva, que el corazón iba a ser nuevo y que las emociones iban a ser nuevas. Al punto que lo utilizó a Ezequiel para eso. En Ezequiel 36, 26 y 28. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Dios le está diciendo que Dios conocía la incapacidad que ellos tenían para servirle a Dios de la manera que Dios quería que ellos le sirvieran. Y cuando Dios le da esta palabra por medio del profeta, es en el tiempo de la ley. Dios le está diciendo que para que el hombre pueda andar en los caminos de Dios, Dios tendría que depositar su espíritu dentro del hombre. Es decir, que lo que podía hacer la transformación, el que podía dar el nuevo nacimiento al hombre, ¿quién sería? El Espíritu de Dios. Es decir, ese es el asunto, ese es el concepto que se maneja en la gracia. En el concepto de que se maneja en la gracia es que Dios está haciendo todo nuestro ser completamente nuevo. ¿Para qué? Para que le podamos servir, para que le podamos vivir una vida como Él demanda. Es decir, ahora tenemos el Espíritu de Dios, que también la Biblia llama el Espíritu de Cristo, pero es el mismo Espíritu. Se le llama el Espíritu de Cristo porque viene en honor a Cristo, viene porque es una petición que Cristo hace en Juan 17 al Dios que en su nombre envíe el Espíritu Santo para que viva dentro del hombre y que donde esté Cristo también estemos nosotros. Es una oración, la oración sacerdotal de Juan 17, y Dios le cumplió esa oración. Pero no solamente Dios nos ha dado su espíritu, también nos ha dado la mente de Cristo. La mente es espiritual y la mente de Cristo es una mente espiritual que tiene todos los registros espirituales de quién es Dios. Por eso hoy nosotros podemos conocer a Dios porque tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos entender las Escrituras porque tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos entender cuando Dios nos habla, cuando nos da una palabra para nosotros, o cuando nos habla por cualquier otro medio de la cual Dios utiliza. Porque tenemos la mente de Cristo. Es una mente espiritual. Ahora bien, todo lo que se puede lograr en términos espiritual es por medio a la fe. Sí, la fe, pero no es cualquier fe. Es la fe cuando tú crees en la verdad del Evangelio. Nosotros vemos gente que no son transformadas y han creído.
La pregunta es, ¿qué es lo que han creído? Porque mucha gente lo que han creído es dogma de hombre, mandamiento de hombre. Mucha gente ha venido a la iglesia y no se ha convertido a Cristo, se ha convertido a una denominación. Entonces, ¿qué pasa? Basado en lo que ellos han aprendido, eso es basado en lo que ellos creen. Si la fuente de ellos creer es un hombre que le enseñó, y aunque Dios utiliza a hombres para enseñar, pero cada vez que alguien le exponga algo, nosotros tenemos que ser como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, Pablo fue a predicar a la iglesia de Berea. Y cada vez que Pablo predicaba algo, ellos buscaban en los pergaminos que tenían y decían, es verdad lo que él está diciendo. Está aquí. Está aquí. Entonces, el creyente, mucha gente cree solamente por lo que han oído, pero no se han dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras para ver si en verdad eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque si ustedes solamente creen lo que se dice de aquí y ustedes no hacen el hábito de estudiar las Sagradas Escrituras, van a ser esclavos de un hombre fácilmente. Porque si ese hombre le enseña la mentira, ustedes van a ser esclavos de la mentira. Y así estamos viendo dentro de la iglesia gente que son esclavos. Esclavos. En el mundo eran esclavos del pecado y en la iglesia se hacen esclavos de los hombres. Pero bendito sea Dios en Cristo, que ha dado su Santo Espíritu para que hoy nosotros podamos entender las Sagradas Escrituras. Entonces las Sagradas Escrituras quieren ya elevar nuestro pensamiento y cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque como el cuerpo espiritual fue afectado, la manera de pensar también fue afectada. Si nos damos cuenta, cuando Adán peca, se le esconde a Dios. ¿Cómo tú te le escondes a un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe y todo poderoso? Tuve miedo y me escondí. ¿Cómo él se iba a esconder de Dios? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace cuando el pecado, eso fue lo que provocó el pecado. Ahora, Adán tuvo miedo, vergüenza y culpa por causa del pecado. Ahora bien, nosotros hoy, los que estamos en Cristo, Pablo le está escribiendo a una iglesia cristiana, le está escribiendo a gente que tienen fe, a gente que han creído en el Evangelio de Jesucristo, pero que habían malinterpretado ciertos aspectos del Evangelio. Y él está escribiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hoy en Cristo tenemos mejor presente que lo que vivíamos antes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si tenemos mejor presente hoy que lo que yo era antes, y ustedes también. Pero al tener mejor presente también tenemos mejor futuro. ¿Por qué? Porque muchas cosas de lo que nosotros hoy estamos viviendo es consecuencia de las malas decisiones, de nuestros malos pensamientos del pasado, ¿sí o no? Todos tenemos situaciones que hemos vivido por los malos pensamientos del pasado, pero Cristo nos perdonó de todo eso, gracias a Dios, y borró todo nuestro pecado y jamás nos lo va a volver a recordar. Así que bendito sea Dios en Cristo. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena. Dice Romanos capítulo 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios es un Dios bueno que tiene buena voluntad para sus hijos. Es decir, que hoy Dios tiene buena voluntad para ti, es agradable y es perfecta, y mañana te va a tener esa misma voluntad para ti. Es decir, que en Cristo nuestro futuro está garantizado. Ahora bien, para disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto, debemos ser transformados. Nuestra alma debe ser transformada. Ahora bien, Dios tiene un modelo, Dios tiene un diseño, porque Dios solamente tiene un único hijo llamado Jesucristo. Y nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por medio a Jesucristo. Es decir, que si nos unimos a Cristo, llegamos a ser hijos por medio de Él. Nadie independiente de Cristo puede ser hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, hay que estar en Cristo, lo que se llama la unión en Cristo, en un solo espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él estaba diciendo, hagamos al hombre a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque en la Trinidad el único que tiene imagen es el Hijo. El Padre no tiene imagen ni el Espíritu Santo tiene imagen. El que tiene imagen es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo hace visible al Dios invisible. Entonces, por eso es a la imagen del Hijo que Dios quiere transformarnos. Una de las cosas que hace imposible
que el hombre sea transformado es la falta de entendimiento. Es decir, que la transformación del alma viene por medio del entendimiento. Pero la guía que Dios ha dejado para que entendamos es las Sagradas Escrituras. No hay otro medio para ser transformado a la imagen del Hijo que no sea las Sagradas Escrituras. Pero esta debe ser bien interpretada. Para eso necesitamos tener buen entendimiento. Si no tenemos un entendimiento claro de las Sagradas Escrituras, no la vamos a entender. Excusen la redundancia. Entonces vemos el apóstol Pablo en este texto que leímos, hablando de dos pactos. Hablando de un pacto que es de letra, que es la ley, y hablando un pacto que es del Espíritu, que es el pacto de la gracia. Uno que es la ley, que es los mandamientos se escribieron en tabla. Y otro que los mandamientos de Dios son escritos ¿dónde? En el corazón. La palabra de Dios es escrita en el corazón por medio de tu espíritu. Al punto que tú puedes leer algo hoy y fijarse en tu espíritu y tú salir a caminar sin la Biblia, pero la palabra ¿dónde está? En tu corazón. En el pueblo de Israel había que ponerle la palabra en todas partes, las palabras de ellos. En la misma vestimenta, la palabra de Dios tenía que estar en todas partes. ¿Para qué? Para que se recordaran de la palabra de Dios. En el nuevo pacto, nosotros la leemos y el Espíritu Santo la lleva a nuestro corazón como un depósito. Cuando vienen situaciones difíciles, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Saca esa palabra de ese depósito y te la trae a tu mente. Eso es algo espiritual que yo sé que lo han vivido. Ahora bien, el pacto, uno es de condenación, que es el pacto de la ley, pero el otro es de justificación. ¿Qué es la justificación? Es que por medio de la fe, Dios te declara libre de culpa. Dios te declara hijo de Él por algo que Cristo hizo por nosotros. Ahora bien, ¿qué yo necesito? Fe. Fe en Él. Es decir, que la justificación, y aquí es que todas las religiones se pierden. Todas las religiones enseñan que tú eres justificado delante de Dios en tu propia obediencia. Las Sagradas Escrituras enseñan que somos justificados delante de Dios por la fe en el que obedeció, Jesucristo. Entonces, por creer en Él. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra propia fuerza no podemos obedecer a Dios. Separado de mí nada podéis hacer. Para poder obedecer a Dios tenemos que estar unidos a Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y en Él podemos obedecer. Es decir, que nuestra obediencia hoy es el resultado de estar unidos a Él. Bendito sea Dios en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los pactos era transitorio y el otro era eterno. La ley fue un pacto glorioso. Fue glorioso porque cuando ellos hacían un sacrificio, Dios manifestaba su presencia y se manifestaba la presencia de Dios. Fue glorioso porque el ver esos sumos sacerdotes con ese traje sacerdotal y ver cómo los levitas adoraban, era algo glorioso. Pero era glorioso, pero la gloria estaba afuera. Ellos solamente podían verla y ser tocados por la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios y ese sacrificio solamente expiaban los pecados, pero no transformaban. Es decir, que el que llevaba una ofrenda hoy para que Dios le perdonara el pecado, fácilmente mañana tenía que llevar otra ofrenda por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no eran transformados. Lo que hacía era que expiaba el pecado. ¿Qué es expiar el pecado? Expiar el pecado es taparlo y Dios miraba hacia otro lado. Eso se llama la expiación. Ahora bien, también este pacto dejaba ver la gloria de Dios que vendría en Cristo. Pero la dejaba ver a manera de tipo, sombra y figura. ¿Por qué? Porque cuando ellos veían en el pacto de la ley a Moisés como mediador, Hebreos capítulo 8 dice que tenemos un mejor mediador que Moisés. Ese mediador es Cristo. Es decir, que el nuevo pacto es mejor porque tenemos un mejor mediador. Pero en la ley ellos tenían a Aarón como sumo sacerdote. Pero el Hebreo 8 dice que tenemos un mejor sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Cristo.
¿Por qué? Porque quien hacía la ofrenda, quien presentaba la ofrenda era el sumo sacerdote. Cristo él mismo presentó la ofrenda, que fue la ofrenda de su cuerpo. Ahora bien, también es mejor pacto, el pacto de la gracia, porque lo que ellos tenían que llevar era un cordero, un animal. En el nuevo pacto lo que se llevó no fue un cordero, fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue Jesucristo. ¿Por qué también es mejor? Porque en el viejo pacto Dios pedía ofrenda y en el nuevo pacto Dios se hizo ofrenda. El Dios que pedía ofrenda, él mismo se hizo ofrenda. Él mismo se hizo cordero para él mismo ofrecer el sacrificio. Pero también es mejor pacto porque tiene mejores promesas. Entonces el pacto de la gracia, lo primero que tenemos que explicar y enseñar, que es nuevo, no es nuevo porque sustituye a la ley. Usted puede tener un vehículo nuevo que esté en buenas condiciones, pero si su vehículo es del 2020, cuando sale el del 2021, su vehículo deja de ser nuevo, porque el nuevo es el 2021. Y el que compra el 2021 dice, yo tengo el Honda Accord 2021, el nuevo. Entonces el 2020 pasó a ser el viejo, pero está en buenas condiciones, pero ya es viejo. Entonces mucha gente entiende que el pacto de la gracia es nuevo porque viene a sustituir la ley. No, el pacto de la gracia es nuevo porque nunca en la historia se había visto a un Dios haciendo pacto consigo mismo. Dios había hecho diferentes pactos con Abraham, con David, con Jacob, y había hecho el pacto con el hombre. Pero en el pacto de la gracia, el pacto es el Dios Padre, el Hijo y la garantía del Espíritu Santo. Por eso es que en ese pacto es eterno. Ese pacto no se decidió en la tierra, se decidió en lo eterno. Es lo que se llama el pacto de redención, donde Dios se compromete a salvar, el Padre se compromete a salvar a todos aquellos que crean en el Hijo. Y le da la garantía como del Espíritu Santo que va a venir a entrar dentro del que creyó, para que dentro del que creyó el Espíritu Santo comenzar a transformar al creyente a la imagen del Hijo. Eso se decidió en el eterno. Por eso es que es nuevo. Porque nunca se había visto en la historia un Dios haciendo pacto consigo mismo. Por eso que en el nuevo pacto es necesario la obra interna del Espíritu Santo en el creyente. Si no hay una obra interna del Espíritu Santo en el creyente, no hay manera de que el creyente sea transformado. Porque esa transformación no la hace un hombre, esa transformación la hace Dios por medio de su Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si esta gente eran creyentes y lo que Pablo quiere es que ellos sean transformados, quiere que su alma venga a ser transformada. Entonces, había un problema porque Pablo le está escribiendo a los judíos que habían creído. Y había un problema. Y era el problema de la interpretación de lo que ellos habían vivido. Ellos entendían que lo más glorioso que ellos habían vivido era Moisés y la ley. Y veían a Moisés como un tremendo mediador, como un buen mediador. Y Pablo quiere explicarle que hay un mediador más grande que Moisés. Y que este mediador ya no estaba presente con ellos, porque no estaba físicamente con ellos pero este mediador estaba en espíritu con ellos. Porque nosotros tenemos que saber que en la encarnación Jesús se encarnó, el Cristo eterno se encarnó, murió, se sepultó y resucitó con un espíritu vivificante y con un cuerpo glorificado. Al punto que Pablo dice, si a Cristo conociste según la carne, ya no lo conocemos así. Ya hoy nosotros no conocemos a Cristo encarnado. ¿Quién de aquí ha visto a Cristo encarnado? Ninguno. Ahora nosotros podemos conocerlo en espíritu, porque Él es un espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Pablo quiere decirle, que ese espíritu viene a transformarlo, pero desde adentro. Que la gloria que ellos vieron fuera, ya no está fuera. Que esa gloria está dentro.
Es decir, que todo lo que ellos pudieron ver, que pudieron palpar, que todo aquello que le trajo emoción, que le trajo, que le gustó, ahora ya no lo van a ver hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos veían a Moisés al punto que cuando Moisés muere, Dios tiene que esconderle el cuerpo. Porque si Dios no le esconde el cuerpo de Moisés, hacen una estatua de Moisés. Y fue un buen mediador, y fue un tremendo líder. Moisés fue un tremendo líder. Pero Moisés, tipo, sombra y figura de Cristo. Para entender la mediación que Cristo hace en lo espiritual, tenemos que entender la mediación que Cristo hizo, que Moisés hizo en lo terrenal. Que era que cada vez que el pueblo tenía un problema, ¿a dónde quién iba? No, Moisés. Veía a hablar con él. Y Moisés iba y hablaba con Dios. Y de allá para acá Moisés le traía la respuesta. Dios dijo esto. Nuestro mediador en el nuevo pacto es Cristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. Entonces ahora en el cielo, solamente bajo los méritos de Cristo es que nosotros podemos orar y pedir. Nosotros no tenemos ningún mérito para alcanzar el favor de Dios. Al que tiene una mente legalista, cuando tú le predicas esto, eso le remuerde el corazón, porque que yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Todo lo que tú recibes por los méritos de Cristo. Pero que yo he hecho esto, pero que yo hice esto, y hice esto. Isaías dice, todos tus buenas obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que el hombre hace para ganar el favor de Dios, para Dios es trapo de inmundicia. Para alcanzar el favor de Dios. Lo único que el hombre puede hacer para alcanzar el favor de Dios es creer en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz. Es lo único. Por eso es que el legalista se le hace difícil entender el mensaje de la gracia. Porque el legalista descansa en su propia obediencia, en lo que él hace por Dios. Y él entiende que lo que él hace por Dios es lo que le va a ganar el favor de Dios. Pero cuando venimos a las Sagradas Escrituras y leemos al apóstol de la gracia, que es el apóstol Pablo, y cuando Pablo le dice, por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, aunque he corrido más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo está diciendo, todo lo que yo he hecho es porque la gracia de Dios está en mí. Si la gracia no estuviera en mí, yo no hubiese podido hacer todo lo que he hecho. Es decir, que esa obra no es mía. Esa obra es de Dios a través de mí. El legalista no entiende eso y cada día tiene la mente más cegada. Y hace y deshace para mover a Dios. Para mover a Dios. Pablo dice que fuimos aceptados en el amado. Fuimos aceptados en Cristo y Dios hoy nos ve en Cristo. Lo que Dios ve es a Cristo a través de nosotros. Aunque sea difícil de entender y de creer, eso enseña la Biblia. Y por eso hoy nos ves como hijos. Somos hijos de Dios por haber creído en Él. Y esa complacencia que Dios tuvo en Jesucristo cuando dijo después que Él se bautizó, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso se llama el amor complaciente, el amor que Dios se siente complacido por la obediencia de Él. Así mismo hoy le dice a todo aquel que ha creído en Cristo, esos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer, pero Dios no me mide por mi obediencia, Dios me mide por mi fe. Y su fe me hace obedecer. El mensaje de la gracia es demoledor para el orgulloso religioso. ¿Por qué? Porque el religioso hace obra. Es para exaltar su ego. Y por eso que entre más obra hace, más orgulloso es. Es más orgulloso. Y cree que todo se lo merece. Porque hace algo por Dios. Por eso los 10 leprosos, cuando Jesús le hizo el milagro, solamente uno se devolvió. Y dice las Escrituras, y era samaritano. ¿Por qué especifica que era samaritano? Porque no era religioso. Porque los judíos no eran religiosos y pensaban que se merecían el favor de Dios.
el religioso cree que se merece el favor de Dios. Pero cuando nosotros sabemos que no había nada que podíamos hacer para alcanzar el favor de Dios, y cuando vemos que es por pura gracia, que fue por el sacrificio de Él, eso hace que vivamos agradecidos, y todo lo que hagamos lo hacemos porque estamos agradecidos de un Dios bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que no fue por mi fidelidad, que fue por su fidelidad. Que no he sido que yo he sido bueno, es que Él es bueno. Que no es que yo puedo mucho, es que el poder de Dios está en mí. Y cuando vemos eso, ¿qué hacemos? Que cada día estamos más humildes, más humildes. Y esa hace que cada día más, que cuando conocemos la gracia de Dios, seamos transformados por su propia gracia. ¿Por qué? Porque la fe que me salvó es la misma fe que me transforma. No es diferente fe, es la misma fe. La fe que me dio entrada a la gracia es la misma fe que me sostiene. Si fuimos salvos por gracia, pastor, ¿cómo mantengo mi salvación? Con la misma fe que entraste. No tiene que cambiarla, sigue creyendo. En el mismo Dios que tú creyó que te salvó, es el mismo que mantiene tu salvación. Porque aunque la gente no lo entienda, mi salvación no descansa en mí, descansa en la obra de Cristo. Por eso yo tengo que reposar en la obra de Él. Porque no es la mía, sino en la de Él. Y reposar no es que no hagamos nada, reposar es creer confiadamente en su obra. Porque Él es el que la hace. Entonces, ¿qué sucede? Los judíos tenían ese problema. Y Moisés, y dice Pablo, y no como Moisés, que ponían un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. En el 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo he quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos creyeron fielmente en algo que iba a ser transitorio, y ellos pensaban que era para toda la vida. Entonces ellos tenían un velo, y ellos el velo no les permitía ver más allá de lo que estaba escrito. Y ustedes dirán, bueno, esos corintios si eran torpes y tontos. Esos corintios es increíble, ¿cómo es que? No. Hoy la iglesia está llena de gente que tienen velo. Así mismo como los corintios, la iglesia está llena de gente que tienen velo. Los velos, ¿cómo se forman los velos? Los velos se forman cuando creemos en una mentira. Cuando usted cree una mentira que alguien le predicó o le enseñó, usted anda con velo. Por eso es posible uno decir, pero ¿cómo es que no entiende si está ahí? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Por qué lo hacen si no lo enseña la Sagrada Escritura? Y tú tratas de explicárselo y no le entiende. Y a veces te molesta y te asombra. Lo que pasa es que son velos espirituales que no te permiten ver. ¿Por qué? Porque enlazaste con la mentira. Y enlazarte con la mentira, tú tienes velo. Y cuando lee todo, estudia todo, pero lo último que tú ves a Cristo a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque tiene un velo. Nadie puede leer con un velo. Entonces, todas las falsas enseñanzas nacen en el mismo centro del infierno. En el mismo centro del infierno nacen las enseñanzas. Y hay lo que se llama transferencia de pensamiento. ¿Qué es transferencia de pensamiento, pastor? Lo que se diseña en el infierno, Satanás utiliza demonios para traérselo a la mente a los creyentes. Y por eso hay gente que saltan con cosas que tú dices, ¿de dónde fue que lo leyeron? ¿Y quién fue que se lo enseñó? ¿Qué libro leyeron? Porque eso no le enseña la Biblia. Pero vienen espíritus engañadores y le hacen creer que es el Espíritu de Dios que le está enseñando. Y dicen, Dios me habló y me dijo esto. Y lo enseña como palabra de Dios. Satanás quiere hacer la única obra que él puede hacer dentro de la iglesia. ¿Para qué? ¿O cuál es esa obra? Es cegar el entendimiento de los creyentes. Pablo en 2 Corintios 4:4 dice, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios.
Es decir, Satanás quiere cegar la mente del creyente. Ahora, ¿quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son aquellos que han estado expuestos a la verdad y no han creído en la verdad. Y cuando no han creído en la verdad, Satanás le trae una falsa enseñanza y ellos creen en la mentira. Y se convierten entonces sufren una ceguera espiritual. Y cuando ellos tienen esa ceguera espiritual, ellos no ven el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ven al hombre o al líder como el objeto de su fe. O ven al líder como es que quien lo va a transformar. Por eso es que cuando ellos hablan, no habla la Biblia dice, sino mi pastor dice. ¿Por qué? Porque tienen velo y el objeto de su fe es el pastor y no Cristo. Ese es el gran problema de cuando la gente tiene el entendimiento cegado. Porque llegan a ser incrédulos y ciegos y no ven el evangelio de la gloria de Cristo. Y por eso exaltan al hombre y no exaltan a Dios. Porque tienen velos. Entonces, ¿qué sucede? El evangelio de la gloria de Cristo trae luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Sana las emociones, sana las malas experiencias del pasado. Todos nosotros tenemos situaciones que deben ser sanadas. Tenemos el corazón como un depósito que guardamos cosas del pasado que no han pasado. Y tenemos ese corazón guardando cosas. Y tenemos malas experiencias. Y hay gente dentro de la iglesia que no son sanas, estando en medio del Dios que sana. Entonces, ¿cómo es un Dios que sana? Tú crees un Dios que sana y tú no eres sanado de tus emociones, de tu corazón, de tus malas experiencias. Porque tienen velo. Porque tienen velo. Al tener velo, entonces no ven a Cristo como su médico sanador en términos espirituales. Entonces, la fe en Cristo Jesús te permite ver la gloria de Cristo. Te trae una nueva fe, una nueva esperanza, nueva vida, nuevas oportunidades. El evangelio de la gloria de Cristo viene a transformar nuestra alma a la imagen de Él. Y este evangelio es tan glorioso porque cuando nosotros vemos lo que Cristo hizo por nosotros, hay un efecto espiritual que provoca que no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Que vivamos para Él. Y por todo murió, para el que viva ya no viva para sí, sino viva para Él. La mayor tragedia del hombre es vivir para sí mismo y no vivir para Dios. Esa es la mayor tragedia. Si muchos dirán, la peor tragedia es haberse muerto. Bueno, sí, pero ese que se murió, que no conoció a Cristo, nació de las tinieblas, vivió en tinieblas y cuando muera va a volver a las tinieblas. Va a pasar por este mundo sin saber a qué vino. En pocas palabras, perdió su tiempo. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos que vivir para Dios, es que esto tiene razón y sentido. Esto es lo que le da valor a nuestra vida. Nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Tenemos que amarlos. Pero la razón de mi existencia no es mi esposa, no es mis hijas, no es mi madre, no es mi padre. Al punto que nosotros sabemos que yo perdí a mi madre hace 2 años. He perdido varios hermanos en menos de 3 años. Pero ellos no son la razón de mi existencia. Porque la razón de mi existencia es Cristo. Entonces, cuando tú sabes a qué viniste a este mundo, tú puedes tener dolor, puedes tener frustraciones, tu corazón estar bien dolido por las personas que han partido. Pero cuando tú sabes que no hay nada, absolutamente nada, que te pueda separar del amor de Cristo, ni hambre, ni tribulación, ni peligro, ni espada, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es la garantía de que estaremos eternamente abrazados de Él, ya sea en esta tierra o fuera de este mundo. Amén. Eso es lo que te da sentido.
Eso es lo que da razón a tu existencia, de saber de que un día, no sé cuándo yo partiré de este mundo, pero saber que cuando parta de este mundo, estaré mejor que en este mundo. Porque estaré en la presencia de mi Padre Celestial. El saber que los sufrimientos de este mundo no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso la invitación del Evangelio no es caminar viendo lo que se ve, porque lo que se ve perece, sino caminar viendo lo que no se ve, porque lo que se ve es eterno. Y lo eterno que se ve en la gloria es la unión del Padre y del Hijo. Y como estamos en el Hijo, estamos unidos al Padre también. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Así es. Eso es lo que le da razón a nuestra existencia. Eso es lo que da razón. Y el motor que va a hacer que nos mantengamos firmes de pie es eso. Porque si vemos lo que está pasando ahora y lo que nos ha pasado, vamos a desfallecer. Y vamos a pelear con Dios, nos vamos a enojar con Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y se nos revela que le servimos a un Dios que me amó desde antes de la fundación del mundo. Que la razón que yo estoy aquí es porque Él me amó. Gloria a Dios. Él no me amó porque yo me convertí. Él no me amó porque yo me arrepentí. Él me amó desde antes que yo naciera. Y la razón de que yo existo es su amor por mí. Cuando tú comienzas a ver a ese Dios, tú dices, vale la pena servirle a ese Dios. Yo no estoy sirviendo a un Dios de palito, un Dios chipichapa. No. No le estoy sirviendo a hombres, yo estoy sirviendo al Dios verdadero. Así es, gloria a Dios. Y yo sabré que en el mundo tendremos tribulaciones, pero confía porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Yo he vencido todos los pensamientos de este mundo. Cristo lo venció. Cuando nosotros sabemos que merecíamos la condenación eterna y vemos que Él nos regaló la vida eterna. Cuando nosotros sabemos que la promesa de Dios de hoy para nosotros es que siempre estará con nosotros hasta el fin del mundo. En medio del sufrimiento Él está conmigo. En medio de la enfermedad Él está conmigo. En medio del dolor Él está conmigo. Porque Él me dijo que nunca me abandonará. Que siempre estará conmigo. Cuando Él me dice y me ha dado su promesa que aunque pase por las aguas no te ahogará. Cuando Él me dice cuando pase por el fuego no te quemará. Pero ¿por qué no me voy a ahogar? Porque Él es mi salvavidas. Pero ¿por qué no me voy a quemar? Porque esa fuego que me está pasando es para purificar mi alma. Es para purificarme, porque hay dos tipos de fuego en términos bíblicos. Está el fuego purificador del Espíritu de Dios y está el fuego para condenación eterna para aquellos que no han creído. Que así mismo como el fuego que te salva es el mismo fuego que te va a condenar si no creen en el Hijo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú sabes que ese fuego lo único que va a hacer es formar la imagen de Cristo, tú te rindes delante de ese fuego. Nosotros podemos ver un lingote de oro y al que le regalan un lingote de oro en la condición que sale de la tierra, lo bota en la basura. Pero cuando el que sabe de eso agarra y lo mete al horno, ¿a dónde lo mete? ¿Al agua o al fuego? Al fuego. Y lo mete a alta temperatura al fuego y cuando lo saca el oro está brillante. Por eso es que la fe se considera como un tesoro, como el oro, más que el oro afinado. ¿Por qué? Porque dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Este es el barro. Y este cuerpo, por causa del pecado original, se va deteriorando. Y en el través del tiempo nos vamos envejeciendo. Nos salen canas. Salen vellos de donde no tienen que salir y se cae de donde no tiene que caerse. Y te va poniendo viejo. Te duele todo. Pero la palabra dice que aunque este cuerpo se va desgastando, el cuerpo que está dentro se va renovando día a día. Es decir, que mañana
yo voy en el cuerpo, voy a amanecer más viejo, pero en mi espíritu más nuevo. Aleluya. Así es. Mañana amaneceremos más nuevos, aunque estemos más viejos físicamente. Así es. Ahí nos damos cuenta que esta transformación es una transformación continua día a día y solamente el Espíritu de Dios la podía hacer. Amén. Gloria a Y es Dios. una transformación que viene por medio del entendimiento. Hoy Pablo dice en el 16 cómo se quitan estos velos. En el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se le quitará. ¿Qué es convertirse al Señor? Como ellos fue, como convertirse que yo voy en esta dirección. Y cuando veo que estoy mal en esta dirección, ¿qué hago? Me convierto y camino hacia el Señor. Eso es conversión. Entonces Pablo dice, para ustedes ser transformados tienen que convertirse al Señor. ¿Por qué, Pablo? Porque el 17, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque tú caminando con velo, tú estás caminando como un esclavo. Eres un esclavo aunque no te des cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Tú necesitas voltearte a ver a Cristo. Porque el día que veas a Cristo, Él te va a quitar el velo. Y cuando te quita el velo, comienza a verlo a Él y deja de ver los hombres. Porque si usted viene a la iglesia a verme a mí, se puede llevar una sorpresa conmigo. Porque yo sin Cristo me tengo miedo a mí mismo. Entonces mucha gente pierde la fe porque el objeto de su fe es su líder. Y si usted tiene un líder, debe honrarlo y respetarlo. Y honrarlo no darle dinero, porque la gente y manipulan que honrarlo es darle dinero. Honrarlo es respetarlo. Que cuando usted hable con él, hable con respeto. Que si le va a decir algo, con respeto. Porque Dios puso ministro en la iglesia. Y cuando usted le falte respeto a un ministro de Dios, le está faltando el respeto al mismo Dios. Entonces los ministros hay que respetarlos. Pero al punto de creer todo lo que dicen, ahí viene el problema. Porque lo que usted debe creer que yo le diga, verifíquelo por la Biblia. Y el día que yo le diga algo que no sea conforme a la Biblia, vengan de mí. Venga. Pastor, mire, usted predicó esto, eso no está en la Biblia. Perfecto, vamos a verificar. Y lo verificamos. No hay problema. Yo no soy infalible. El único que es infalible es Dios. Yo me puedo equivocar, claro que sí, muchísimas veces me he equivocado. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu de Dios te va a hacer libre. Aquí viene la parte buena, el 18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Muy sencillo. A medida que caminamos hacia Él y que lo vemos a Él, somos transformados. Pero Pablo dice que es como un espejo. Muy sencillo. Cuando, si Jocelyn hoy, cuando estaba pintando, sin querer se embarró todos los labios y todo ahí. Cuando ella se pone en el espejo, ¿qué va a ver ella? Su rostro embarrado de pintalabios. Porque está en un espejo. Ahora bien, es un espejo físico. Pero si Jocelyn en términos espiritual ve a Cristo como el espejo en el cual ella se debe ver. Y va a Cristo. Cuando ella ve a Cristo, de allá para acá, no se va a reflejar la suciedad que ella tiene en su rostro. No. Sino la gloria que Él tiene en su rostro. Así es. Y cuando yo vea la gloria de Él tiene que transformarme. Porque le estoy viendo a Él. Porque todo lo que es expuesto a la gloria de Dios tiene que ser transformado. Así es. Yo no entiendo y entro en frustración cómo hay gente que vive en gloria todos los domingos y no son transformados. Eso no es bíblico, ni lo enseña la Biblia. Todo el que está puesto en la gloria de Dios tiene que ser transformado. La gloria hace dos cosas. Cuando la gloria desciende, hacía dos cosas. O te purifica o te mata. Una de las dos. O te purifica o te mata. Todo aquel que tuvo contacto con la gloria por no guardar el protocolo o por estar inmundo, ¿qué le pasaba? Moría. Entonces, hoy vemos gente de gloria en gloria todos los domingos en la gloria, y cuando sale de ahí, la gloria se quedó en la iglesia porque siguen siendo lo mismo gente que cuando entraron, o peor. Entonces tú me vas a decir en qué gloria tú estabas.
O tú estabas quizá en fuego extraño y no en la presencia de Dios, porque todo aquel que es expuesto a la presencia de Dios es transformado. Y la presencia de Dios hoy no está fuera. ¿Dónde está? Dentro. Entonces esa presencia tiene que transformarme día a día. Y es algo tan espiritual que vamos siendo transformados y tú mismo no te das cuenta. Las que están al lado tuyo te dicen, tú estás diferente, tú eres otro, porque tú mismo no te das cuenta, tú mismo no te sientas a decir, pero a ti hay que decirte, siéntate ahí para decirte todo lo que Dios está haciendo contigo, porque es tan grande y tan poderoso que tú mismo no te das cuenta a veces. La gente tiene que decirle, pero tú hablas diferente, tú eres un hombre cambiado, tú eres una mujer cambiada. Y comienza a decirte todo lo que tú eras. Y comienza a ver todo lo que tú eres hoy en Cristo. Lo que ellos no saben y no entienden, que lo que está saliendo a relucir es la imagen de Cristo que es en ti. Que es una obra que la hace el Espíritu por tú creer en Él. Y por verlo a Él. Que vamos transformando de gloria en gloria. ¿Cuál es la invitación? Que se conviertan a Cristo los creyentes. Porque hay muchos creyentes que se han convertido a la religión cristiana y no a Cristo. Muchos se han convertido en bautistas. Han creído en Cristo y se convierten en bautistas. Otros han creído en Cristo y se convierten en pentecostales. Hay otros que han creído en Cristo y se convierten en presbiterianos. Hay otros que han creído en Cristo y se convierten en adventistas, católicos. Y se convierten a algo, pero no a Cristo. Y lo que transforma al creyente no es la religión, no es la denominación, no es el concilio. Lo que transforma a la gente es Cristo. Porque Él es el ente transformador del creyente. Él es que tiene el manual. Y como Él todo lo sabe, Él sabe por dónde tiene que transformarnos. Nosotros tenemos un corazón que cuando vinimos a Cristo, muchos de nosotros perdimos la capacidad de amar. Y creía que todo el que se iba a acercar a nosotros era porque nos iba a engañar. ¿Sí o no? Por todas las malas experiencias del pasado, hoy estamos que desde que nos dicen algo, cuidado, quieren engañar. ¿Por qué? Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, como recibimos tantas situaciones, fuimos dañados en el corazón. En el corazón como órgano espiritual, no como físico, habita el amor y la conciencia. Y Dios, para sanar el corazón, lo que hace es que derrama de su amor en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos volver a amar. Y la manera que Dios lo hace es amándolo a Él. Y lo podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Si nosotros estamos incapacitados para amar a Dios, de la única manera que podemos amar a Dios es si Dios derrama de su espíritu y en su amor yo lo amo a Él. Y cuando lo comienzo a amar a Él, comienzo a sanarlo, porque lo que me sana es su amor. Su amor me sana. El saber de que yo le sirvo a un Dios que me ama, me sana mi corazón. Y a mi corazón estar sano y tener un nuevo corazón, puedo amar a los demás. Y lo amo en el amor de Dios y en el amor mío. Porque Dios transforma nuestros corazones. La invitación de hoy es que pongamos las miradas en Jesucristo. Así es. Se pueden poner de pie. No pongamos la mirada en ningún hombre.